Bien, buenas tardes, buenas noches, no sé. Mesón Kid pueden ir a su actividad. Córrela un poquito más. ¿Ahí? Sí, güey. Muy bien, buenas tardes a todos. De veras, iglesia, qué gusto volver a saludarles, estar acá con ustedes después de 8 o 10 días de estar fuera, de adorar al Señor como familia en Cristo. Siempre es un privilegio cantar, adorar juntos, ¿verdad? Y en esta tarde queremos compartir con ustedes algo muy especial, parte del testimonio, parte de lo que como equipo, como grupo, y nos tocó que hacer en Ecuador. La verdad es que fue una experiencia muy gratificante. Yo creo que cada uno de los que fuimos muy bendecidos. Muchas familias fueron bendecidas también con la presencia, con el trabajo, y les digo trabajo porque realmente íbamos a servir. Es cierto, hicimos un poco de tours ahí en turismo, pero todo el trabajo, todo lo que teníamos que hacer estaba centrado en servir. Así es, así que lo vamos a hacer así, una especie como de diálogo, pero la verdad es de que podemos ver cómo podemos conectar entre personas, entre iglesias, y cómo la palabra de Dios y la misión que tenemos realmente conecta nuestras vidas con otras personas. Y eso creo que es lo importante, poder conectar, poder tener esa comunión con estas personas. Esto realmente no fue, podríamos decir que fue un viaje, pero es un viaje realmente con un propósito que creo que los que fuimos íbamos a la expectativa de cómo iba a ser. Siempre hemos escuchado que vienen misioneros, escuchamos de misiones, escuchamos de algunas otras cosas, pero no sabíamos cómo era ir a otro lado, ¿verdad? Y eso es algo que realmente nos motivó, y yo creo que nos motiva a cada uno a poder vivir esta vida, o esa vida que muchas veces queremos y que hay en nuestro corazón, poder servir en otro lado, ¿verdad? Ahora, vamos, antes de ir, ¿qué pudo haber pasado? Creo que vamos a compartir algunas cositas de algunos. Antes de ir, ¿qué sentíamos? El profe Luis, usted. La verdad es que estábamos bastante nerviosos, con expectativas, no sabíamos cómo iba a ser el ambiente, cómo nos iban a recibir. La altura es significativa en cuanto a la ubicación geográfica. Había lugares en los cuales estábamos a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Imagínense, aquí estamos a 1.460, algo así. Estábamos casi al doble. El aire es así un poco más denso, y los primeros días cuesta realmente pues adaptarse a eso, ¿verdad? A la altura, pero realmente cuando uno empieza también a tratar con la gente, uno dice, bueno, qué calidez. No digo que ustedes no lo hacen, pero cuando uno llega a un lugar así, digamos, al inicio, como que hay una barrera, como no te conozco, no te trato muy bien, pero poco a poco uno va entrando en confianza, uno va relacionándose con la gente, y la gente también la verdad es que, yo lo digo, la gente es muy hospitalaria en este lugar. Sí, y antes, cuando nosotros estábamos preparándonos, tuvimos varias reuniones
entre semana, y empezamos a conocer a las personas por medio de fotos. Y decíamos, él es Jan, él es Christopher, él es Mauricio, él es Becky, y así. Y íbamos reuniéndonos, fueron como 6 reuniones que hicimos previo a la salida. Y interesante porque yo creo que desde ese momento, cuando hicieron la convocatoria acá general, muchos, el caso de Loida explicaba, ella decía, es que yo cuando anunciaron, dijeron, yo sentí eso porque lo había hablado con Alex, decía ella. Yo sentí eso y esa fue la oportunidad que yo tuve para poder hacerlo. Y yo creo que eso es lo que nos movió a todos, poder llegar y tomar esa decisión, decir, yo quiero ir, yo quiero servir, yo quiero hacer esto. Y hay un versículo, Isaías 6:8. ¿Quién? Alguien que haya venido a la iglesia y que trajo Biblia. Isaías 6:8. Alguien que lo lea así rapidito. Pero yo creo que fue algo bien especial poder nosotros tomar esa decisión de poder ir. ¿Hubieron dificultades, sí o no? Claro que sí. Yo creo Isaías que todavía en la semana, una semana, bueno, durante la semana previo a la salida, pues algunos no nos habían autorizado el permiso para poder ausentarnos y tantas cosas que se dieron. Yo llego el día martes porque tenía que ir a firmar unos papeles al CONUR y me dice la secretaria, mire, se me olvidó darle el permiso al coordinador, ¿será que usted puede venir mañana a ir a sacarle la firma? Imagínense, estábamos casi a 8 días de poder salir y no teníamos la el permiso para poder ausentarme de mi trabajo el día sábado. Aquí pues no había tanto tiempo. Y así él se tenía que dar permiso. Pero aún así hubieron dificultades. Eloida decía, a mí me acaban de asignar otro caso, ni he terminado uno, ya me asignaron otro, y cuando iba en el avión iba así como que todavía tecleando algunas cosas. Algunos tuvimos dificultad económica, algunos tuvimos dificultad en algunos otros aspectos personales, y la verdad es que Dios se mostró mucho, se mostró en tal manera, y yo creo que a veces el enemigo eso empezaba a querer bloquear, a querer hacernos pensar que no se iba a poder, ¿verdad? Y yo creo que eso fue algo impactante, cómo Dios pudo hacer eso y poder proveer para poder ir, ¿verdad? Sí, y una de las dificultades, una de las cosas que me hizo pensar a mí, digamos, era, bueno, ¿qué vas a ir a hacer? ¿No? ¿Estás preparado para eso? Pero Dios va poniendo todas las cosas en el camino. Creo que el grupo con el que fuimos nos apoyamos muchísimo, compartimos con ellos, platicamos, y la verdad es que yo admiro a algunos que no los había visto servir de esa manera y cómo se comprometieron en lo que realmente estábamos haciendo en ese momento. ¿Qué dice Isaías 6:8? Ahí lo tiene. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Y a veces eso, heme aquí, envíame a mí, a veces solo lo tomamos así como que, pero realmente es algo que uno dice, decir, voy yo, no solo es de decir, bueno, voy a ver qué hago y ahí. La verdad es de que todo lo que estuvimos experimentando, conocernos entre nosotros mismos, Loida, Keila, María de Luz, la verdad fue bonito poder compartir desde que salimos desde aquí, ir en el bus compartiendo y conociéndonos. Eso fue una etapa muy bonita, la verdad. A veces solo estamos aquí, ¿qué tal, Evan? ¿Cómo estás? Y ahí se quedó. Pero no sabemos qué pasa con Evan, ¿verdad? O no sabemos qué pasa con tal persona. Y eso es lo bonito de todo esto, ¿verdad? Podernos conocer y poder tener esa conexión.
Yo quiero contarles algo que me pasó ahí en el campamento. A mí me cuesta servir. Por naturaleza yo no soy tan dado a servir. Y estábamos en el desayuno, ¿verdad? Y llega el encargado ahí del evento y me dice, eso fue el día sábado, porque el día viernes nos había tocado que recibir y el día sábado pues habían algunas familias que no habían llegado, ¿no? Entonces llega en el momento en que yo estaba desayunando y me dice, ¿puedes apoyarme? Hay 2 familias que acaban de entrar. Y yo me quedé ahí y mi pensamiento fue, mira, ¿no estás viendo que estoy desayunando? Mi respuesta, le soy honesto, y mi corazón fue decirle, lo siento, voy a terminar de desayunar. Pero en ese momento tomé una decisión y le dije, ahorita voy. Pero no me quería ir solo, entonces llamé a Isaías, que también estaba desayunando. Pero Isaías le dijo, a usted le dijeron, va. Y entonces recibimos a las familias, las ubicamos y les dijimos, bueno, los llevamos al lugar donde estábamos desayunando y les dijimos, bueno, miren, después de que dejen sus cosas, después los ubican y vamos a desayunar. Pero mi reacción en ese momento fue decir, pero estoy desayunando. No, pero esa es parte de los tratos, yo diría parte de los tratos personales de Dios para mi vida. Así que ya saben que tiene que servir más, va. Cuando cuando salimos de aquí, íbamos en el bus, Uber, gracias Uber, la verdad de que calidad, él nos llevó, llegamos al aeropuerto, ahí estuvimos esperando, tuvimos a señor Denis nos estuvo guiando cómo llenar ahí los documentos, le pusimos un apodo que de mucho cariño le tenemos, pero eso solo queda entre nosotros, lo dijimos, ¿verdad? Pero no, la verdad, un gran trabajo, señor Denis. Paola también un excelente trabajo que hizo previo a todo esto. Cuando estuvimos en el aeropuerto, como siempre, los chapines dicen, no lleven esto, y llevábamos, y no lo quitaron. O sea que es algo de chapines, creo yo, pero nos dijeron, miren, no vayan a llevar tal y tal cosa, porque paz. Me lo quitaron. A mí no. De ahí creo que Isaías también, señor Miriam, lloró por una su Mary Kay. Las mujeres sabrán cuánto costará eso, pero dijo, es mi Mary Kay. Pero bueno, ahí sí que fue parte de lo que fuimos aprendiendo. Cuando llegamos a Panamá, estuvimos ahí, desayunamos. Caro, por cierto. Estaban ahí, dice, ¿cuánto vale un café? ¿Verdad? Y algunos haciendo cuentas, le digo, no hagan cuentas, le digo, solo compren, si no, no van a desayunar. Estuvimos ahí, íbamos con sueños, salimos casi a las 3 de la mañana, sí, a las 3 de la mañana y llegamos como a las 7, desayunamos, ahí estuvimos un rato. De igual manera hicimos todo el equipaje y todo, y luego pues nos fuimos a Ecuador, y creo que ese momento de poder subir, ya sentir ese que ya nos faltaba hora y media de poder llegar, la verdad yo me sentía contento y a la vez nervioso, ¿va? Nervioso porque decía, ¿cómo nos irán a recibir? ¿Va? Pero aquí viene algo curioso, ¿va? Porque cabal ese día que íbamos, yo vi que iban los de este equipo de Brasil, el Palmeiras, iban ¿cómo se llama? En el avión, y también iba un equipo colombiano, iban varios equipos, ¿va? Que iban a ir a jugar a Ecuador, pero yo me sentía a la par de un jugador, no hablaba ni inglés ni español, o sea, solo hablaba portugués, y pues yo traté de conversar, pero no pude, no podía. Entonces llegamos
Y cuando llegamos estaba ahí, ¿cómo se llama? Cristian, sí, Cristian. Y cuando vio a los de Palmeras, ¡pum!, a ellos les tomó fotos y nosotros pasamos de largo, ¿va? Lo chistoso, ¿va? Porque ahí iba el equipo de Palmeras y él sabía que iban a jugar ese día, ¿va?, por la Copa de Libertadores. Entonces estaba la expectativa que iban a llegar, ¿va? Entonces dije, mala onda, ¿va? Dije, Muy bien, la verdad es que vivimos tantas experiencias, pero todo comienza con una invitación. Cada uno de nosotros sentimos el llamado. Yo creo que es parte de lo que hicimos. Yo sé que algunos pues tenían la intención de poder ir, pero se dieron varias situaciones. Entonces, fue interesante, y les digo, a veces uno, el día que iniciamos el día viernes con la alabanza, me hizo recordar mi inicio en la iglesia hace 30 años, ¿verdad? Porque los cantos eran similares, o casi todos los cantos que cantan ellos todavía son iguales a los que cantábamos hace 30 años en la iglesia, y la verdad es que me transportó. Y él habla de la alabanza, y yo me di cuenta que ellos solo tenían un teclado y tenían 2 platillos y una guitarra, pero la gente cantaba con todo lo que podía. Y cuando llegaba el momento de orar, era algo tan especial, porque ellos estaban metidos en eso, adorando, cantándole al Señor. Y yo creo que es bien importante, porque el pastor, antes de poder irnos, él hablaba de que en Ecuador hay entre un 11 a 15% de personas que son evangélicas. Y yo creo que eso también motiva mucho porque hay mucho trabajo que ir a hacer allá. La gente, yo estaba también leyendo de que era casi el 80% de personas de otras religiones, de hecho predomina más el catolicismo, y unas iglesias súper grandísimas. De hecho, por ahí creo que hay una foto de la iglesia de Baños, a donde llegamos. Es una iglesia súper grandísima, y la mayoría de personas son católicas. Entonces, aquí en Guatemala estamos casi el 45, 50%, 47% de personas que somos cristianas evangélicas. Yo creo que aún así, aquí hay oportunidad de poder hacer también esta misión, ¿verdad? No necesariamente de ir allá, pero la verdad es de que allá se ve que hay mucha necesidad de todo esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente es el llamado que Dios nos da. Yo creo que y lo tenemos en la Biblia escrito, ¿verdad? El día sábado a nosotros nos tocó trabajar con los adultos, con los más grandes, y cuando iniciamos en la parte de los juegos, ¿verdad? Porque en la mañana era el servicio y en la tarde los juegos, y nos llamó la atención porque uno de los señores que estaba ahí de entrada nos dijo, cuando empezamos y oramos por el grupo, nos dijo: yo soy católico. Bueno, entonces bienvenido, le dijimos, ¿verdad? Porque no estábamos haciendo una distinción entre evangélicos ni católicos, y la verdad es que tal vez la forma en que lo tratamos, él se involucró, participó en todas las actividades, y creo que se gozó del momento. Eran juegos que estábamos realizando con los adultos, y tuvimos que hacer algunas correcciones ahí de los juegos, porque dijimos, o acordar las distancias, porque dijimos, son grandes. Ya, personas mayores. Aunque él era el más grande, ¿no? O sea, tampoco diga que eran muy grandes, ¿no? Él era el más grande. Pero sí, la verdad es que estuvo interesante ver a todos hacer juegos, ¿verdad? Que los jóvenes o los
adolescentes se realizan y se gozaron gozaron el momento y creo que fue una muy buena experiencia. Sí, ahí lo que hablaba profe Luis, yo quisiera que tal vez fuéramos a Mateo 28, 18. 28, 18 y 20. Si alguien lo tiene, que lo pueda leer, por favor. Yo creo que ese es el propósito de poder ir o de compartir con alguien más, ¿verdad? Y no solo en otro lado, eso lo podemos hacer acá. Como cuando, y el pastor lo decía, a veces vienen acá personas y entonces yo me voy con la familia de los Choc porque yo me comparto con ellos. O voy con tal y tal persona, pero la persona que viene se siente así como que, no me hablaron, ¿va? Y muchas veces pasa eso. Aquí nosotros podemos hacer eso. Podemos compartir con los demás, poder llegar, poder decirle, mira, ¿cómo estás? Mi nombre es tal persona y tal, y te conozco, ¿dónde vives? Y uno empieza una conversación, dice. ¿Alguien tiene Mateo que lo pueda leer? Mateo. ¿Dónde está Mateo? ¿Dónde está Mateo? Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice, ¿cuál es la misión ahí, profe Luis? Bueno, hay 3 palabras que son muy importantes dentro de esos versículos y uno de ellos es vayan. Y cuando uno busca la definición de vayan, pues implica movimiento, ¿verdad? Una intencionalidad, cruzar fronteras culturales o geográficas, ¿verdad? Y eso fue lo que nos tocó a nosotros, cruzar fronteras tal vez no geográficas, bueno, es decir, geográficas y culturales, porque aquí está, pues todos los guatemaltecos estamos acostumbrados a comer tortillas, ¿verdad? Y en Ecuador no hay tortillas. ¿No? Isaías sufrió con las tortillas. Les puedo decir que Isaías sufrió con las tortillas. Porque todas las comidas van acompañadas con arroz, con plátano, con yuca, ¿verdad? Y lentejas, ¿verdad? Yo no sé a cuánto les gusta comer lentejas, pero esa es parte del plato de la cultura. Algunas palabras, ¿verdad? Cuando terminamos el primer día de servicio, dice el pastor Julio Barrientos, dice, hermanos, dijo, como ya terminamos el servicio, todos pueden pasar al bar. Vamos a echar un par de... Son bromas. Al bar, ¿verdad? Entonces, y después le preguntamos, ¿y qué significa bar aquí en Ecuador? Pues es una tienda donde se venden hot dog. Y ahí vieron a las del bar, por ahí pasó en el video, ahí estaba Martita, señor Miriam, estaban atendiendo el bar. Entonces, así decían, cuando terminemos que pasen al bar, decían. Está bueno, dije yo, entonces aquí es gratis. ¿Verdad? Entonces vayan, ¿verdad? Entonces, cruzar fronteras, las fronteras geográficas, las fronteras culturales, porque a veces hay palabras que pues para nosotros es... A veces uno trata a alguien, ¿verdad? Y a veces es muy comelón y le dice uno, no seas chucho, le dice, ¿verdad? O no seas chucha. Pero allá en Ecuador esa palabra no se puede decir, porque es un insulto, ¿verdad? No se puede decir. No se puede decir, no lo dice, nadie lo dice, ¿verdad? Pero lo dicen perro, perra, pero no dicen chucho ni chucha, porque eso... Entonces es una frontera cultural, ¿verdad? Entonces, y luego dice, hagan discípulos, ¿verdad? Y el hacer discípulos no es solo predicarles, sino acompañar y formar en obediencia, ¿verdad? Un discípulo es aquel que sigue a su maestro, ¿verdad? Y yo espero que ustedes, bueno, la mayoría de nosotros tenemos
una gran oportunidad de hacer discípulos. Y nuestros discípulos, los que tenemos hijos, son nuestros hijos. Aprovéchenlos y gócense con ellos. Yo quiero agregar ahí donde dice hagan discípulos, porque algo que dice no solo es predicar, y a veces solo es necesario un hola, ¿cómo estás? El poder conectar, el poder quitarse ese miedo de hablarle a alguien y poder llegar con esta persona y que te vea cómo es tu vida. No necesitas decirle, mira, Jesús murió por ti y que mira que esto. O sea, como nos pasó con don Nacho, que es Ignacio, el que dijo, yo soy católico, dijo, así de una vez. O sea, como quien dice, no me vayan a venir a evangelizar. Ah, qué bueno, le dijimos, véngase pues, vamos a compartir. No le dijimos nada. Y cuando vimos, él andaba de arriba para abajo ahí dándole. Yo creo que se sintió en confianza, el saber de que no le estábamos predicando, ¿sí? No estábamos, conviértase. Sí. Creo que no era esa parte. Compartiendo con él, ¿verdad? Y lo hicimos parte del grupo, lo hicimos sentirse bien y que participara en cada uno de los juegos. Yo creo que eso fue algo que yo espero que eso haya quedado en el corazón de él y que él cambie, porque su esposa sí es cristiana y él es católico. Por eso dice él, yo le permito a mi esposa ir a la iglesia evangélica y yo me voy a la iglesia católica, ¿verdad? Y aquí cuando hablábamos de las iglesias también, la verdad que en Quito hay muchas iglesias católicas, y el Señor que nos llevó al centro histórico el día martes nos dijo, aquí hay muchas iglesias católicas, lo único que no hay es quien las llene, dijo. Entonces yo creo que hay un gran trabajo, los hermanos allá tienen una gran misión. Y la otra palabra que cierra esta parte de ir y hacer discípulos es recuerden, no estamos solos, ¿verdad? Él prometió estar con nosotros, así que si hacemos las misiones o participamos y seguimos en esto, pues Él nos va a acompañar, ¿verdad? Él va a equipar. Y yo creo que esa es una de las partes que profesamos aquí en la iglesia, es equipar a todos para que vayan y prediquen el Evangelio. Recuérdense que no es, hay una parte en la Biblia, no recuerdo exactamente ahorita, pero dice que debemos de no ser solo oidores, sino también hacedores de la palabra. Y a veces no tenemos que decir muchas cosas. A veces un saludo, a mí me tocó compartir con algunas familias en la mesa, y la verdad es que uno dice, realmente hay tanta necesidad como la hay aquí en Guatemala. Hay tanta necesidad. Uno dice, platicábamos con una señora, no, señorita creo que es, llevaba a su sobrino, ¿verdad? Dice, y pues su sobrino también estaba, el hermano, y se habían pues disgustado por algo y no tienen una buena relación, y dice, la verdad es que yo me lo traje porque quiero que él cambie. Y nosotros también podemos traer a alguien más para que cambie su vida, para enseñarle del reino de Dios y ver todo lo que Dios quiere hacer. Así es que hagamos realidad esa parte de la Escritura, ¿verdad? Mateo 28, 18 al 20, ir y hacer discípulos. Yo creo que es la gran comisión, y no tenemos que ir a predicarles un gran sermón, sino con nuestro testimonio, con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestra actitud y con nuestro servicio, ¿verdad? Y les digo, yo sé que a algunos nos cuesta servir, pero esa es parte de lo que Dios quiere, que sirvamos. Y también hubo algo bien bonito cuando también algunos compartieron su testimonio.
Loida, Keila, Isaías, Pau, compartieron su testimonio y algunas personas solo con escuchar lo que ellos dijeron se acercaban a ellos y yo creo que algunos a veces por miedo a compartir lo que a uno le ha pasado y que Dios ha obrado, transformado o cambiado en nuestras vidas, muchas veces por ese miedo nosotros no bendecimos a alguien. Yo creo, Keila, el testimonio de Keila que ella dio impactó a muchas personas. Y a veces nos da miedo poder compartir nuestro testimonio y decir, esto hizo Dios en mi vida. Y le doy gracias a Dios por esto y por esto. Yo creo que el Señor lo ha hecho en nuestras vidas. Todos, y decía el pastor, todos tenemos un testimonio. Y a veces no el testimonio tiene que ser, es que me pasó esto y me hicieron esto. No, a veces el testimonio es como el de Loida. Yo no sabía la etapa de Loida. Y yo creo que algunos no la saben. Pero yo me quedé así. Yo lo vi en el sentido tan sencillo, pero para otras personas fue de bendición, porque les ha pasado. Entonces muchas veces confundimos nosotros, no, mi testimonio no puede ser de bendición para alguien. Mi testimonio no, ¿para qué lo voy a decir si de todo modo no? Y la verdad es que tu testimonio puede ser de mucho para una persona. ¿Sí? Bueno, nosotros íbamos con la idea de ir a servir, ¿verdad? Pero cuando llegamos allá el primer día y preguntamos, bueno, ¿qué vamos a hacer? El organizador nos dijo, no tengan pena, dijo, ya todo está resuelto, pero venimos a servir, ¿verdad? No, dijo, es que queremos tratarlos a ustedes como visitantes. Y la verdad es que nos fuimos involucrando poco a poco y le mostramos a ellos la forma en la cual, pues, por experiencia, el trato hacia los grupos, y creo que fue de muchísima ayuda, y yo creo que al final él también se sintió ahí agradecido con todo eso. Hay un momento en la vida que de todo creyente, cuando nos enfrentamos a una decisión de obedecer al llamado de Dios. Y a veces somos renuentes, ¿verdad? Entonces nos pasa lo que le pasó a Moisés, ¿verdad? Cuando le dice Dios, vas a ir y sacar a mi pueblo. ¿Y qué dice Moisés? No, dice, yo no puedo, ¿verdad? Soy falto de palabra, dijo, ¿verdad? Él no dijo que era tartamudo, ¿verdad? Porque algunos dicen que era tartamudo, pero él dijo, soy falto de palabra, me falta palabras para poder convencer. Y entonces a veces nos negamos a cumplir con eso que Dios nos habla, ¿verdad? Obedecer no siempre es fácil, ¿verdad? Conlleva retos, conlleva desafíos, y muchas veces decimos, no estoy preparado. Dígame, ¿cuándo vamos a estar preparados? Nunca. Pero Dios nos da la oportunidad. Él pone las palabras en nuestra boca. A veces uno solo tiene que decir, está bien, muy bien, o solo escuchar a la gente, ¿verdad? Hay muchas veces que hay circunstancias que parecen estar en nuestra contra, ¿verdad? Donde las condiciones nos desalientan, ¿verdad? Por ejemplo, les digo, en un momento yo me sentí, bueno, y si no me dan permiso, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Si me voy, me van a descontar, pero hay momentos en que uno tiene que tomar las decisiones y decir, bueno, si es para Dios, pues Dios va a abrir las puertas o las va a cerrar, ¿verdad? Y el Salmo 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Verdad? Y lo pueden buscar si quieren, y si están en algún momento de indecisión, en algún momento en el cual ustedes no saben qué hacer, léanlo, ¿verdad? Dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará.
Y les digo, como grupo hoy podemos celebrar lo que Dios permitió realizar, nuestro primer viaje misionero internacional, ¿verdad? Porque no es lo mismo estar acá y servir acá que estar fuera, donde hay cuestiones culturales, donde hay cosas que uno no puede hacer, no puede decir, pero a veces el lenguaje que Dios utiliza para poder comunicarnos, para poder tratar a las personas y para poder entenderlas, yo creo que es algo muy, pero muy edificante para la vida de uno, ¿verdad? Uno se da cuenta y dice, realmente hay necesidad. Hay gente con necesidades similares. Hay personas que están ahí con problemas matrimoniales, a punto de divorciarse, personas que viven con otra persona, que tiene hijos de otra persona, y cómo amar a esos hijos, cómo guiarlos y cómo pues guiarlos a lo que el Señor está haciendo. Y realmente uno puede ver la mano de Dios, lo que Dios hace y cómo Dios obra en la vida de uno y en la vida de las demás personas. Creo que algo que compartíamos con señor Tania, hicimos un grupo y yo creo que es algo que muchas veces ella nos expresó a nosotros así, literalmente nos dijo, mi corazón se alegra, dijo, de saber que ustedes están acá y que ahora comparten esa carga que antes que solo Miguel y yo teníamos, decir. Porque realmente ese reto, ese desafío, digamos, nosotros escuchamos, yo estuve en la cabaña con unos chicos y ellos expresaron algunas cosas. Y a lo que voy es que yo no puedo cargar con la carga de ellos. Yo sé la carga de ellos. Ahora yo sé la carga y yo se las traslado a ustedes también, porque no se queda ahí. Yo no me puedo quedar con la carga de ellos. Yo creo que igual Loida, Keila, hablaron con algunas personas, señor de Nix, como dice el profe Luis, él decía, hay familias que están en un proceso difícil, pero esa carga ahora nosotros la compartimos y traemos un compromiso. No solo se trató de, sí, que bueno, pues ya estuvo, ya los conozco y creo que se van a divorciar. No, esa carga no queda ahí, eso no pasa por ahí. Yo creo que ese es parte del propósito que nosotros llevamos, de poder traer eso, de poder saber que podemos orar por personas en otro lado que tienen esa necesidad, esa carga, lo hablábamos y decíamos, es una carga que ahora ya la compartimos nosotros y tenemos una responsabilidad sobre ello. Yo creo que eso es lo importante, saber que traemos esa carga y que es responsabilidad nuestra también, de orar, de pedir por ellos. Sí, ya lo decía Elder, pero durante el campamento tuvimos la oportunidad también de conectar con familias, ¿verdad? Con matrimonios, con niños y con jóvenes, ¿verdad? Yo creo que el primer día que llegamos, que nos atendió en Baños la familia de Jan y su esposa, pues nos tocó que estar en la mesa y su hija Sara nos empezó a hacer preguntas, ¿verdad? Y le decíamos, y después le hicimos preguntas de la Biblia. Y mire, usted tiene como 6 años. 6 años, y a mí me dejó impresionado con las respuestas que me dio, ¿no? Pero la verdad es que hay matrimonios, ¿verdad?, con los cuales uno puede compartir palabras de ánimo, con jóvenes, ¿verdad?, con ya personas de la tercera edad, podríamos decir, que están también pensando o viendo la necesidad de cómo conectarse con Dios, ¿verdad? Y Hebreos 10:24, y si me pueden acompañar ahí, dice, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Yo creo que como iglesia eso fue lo que hicimos en Ecuador, ¿verdad?
el amor, las buenas obras, y el respaldo, intercediendo por otros y a veces por nosotros mismos también, ¿verdad? Con palabras de aliento que nos permitieron ir más allá como un pequeño grupo, ¿verdad? Por sí solo, y recordándonos que la misión se cumple también cuando la iglesia se une en oración. Y de verdad que les digo, les agradecemos muchísimo sus oraciones, su apoyo, porque eso nos hizo sentirnos revitalizados en muchas cosas que nosotros hicimos allá. Y la verdad es que uno puede ver la necesidad que hay, y a veces como estamos tan acomodados o estamos acostumbrados a vernos cada domingo, y a veces nos olvidamos de que también ustedes tienen necesidades. A veces hacíamos el comentario, a veces servimos a otros afuera, pero no servimos a los de adentro. Entonces eso también es un reto, que tenemos que servirnos. A veces hay necesidades, a veces uno no conoce o no sabe las necesidades que tiene el hermano que está sentado a la par nuestra y que viene tal vez el día domingo con mucha necesidad, y a veces lo vemos ahí, a veces solo decimos hola y sale, bueno, que le vaya bien, y no tenemos, a veces no les damos una palabra de aliento, y a veces afuera lo hacemos, ¿verdad? Entonces ese también es parte de la carga y de la parte de lo que realmente Dios quiere poner en nosotros también. Y también en 1 Tesalonicenses 5:24 dice: fiel es el que nos llama, el cual también lo hará, dice. Y yo creo que es importante destacar que no solo se transforma al que uno llega, sino uno también se transforma, porque uno vive lo que otras personas muchas veces están pasando, y uno dice: quizás yo ya pasé por esto, o quizás yo puedo darle un consejo. Yo creo que eso también es importante, porque quisimos en algunas ocasiones, digamos, yo traté de entablar conversación con una persona y solo fue así como: sí, esto hago. Y yo decía, yo tratando de querer conectar, de querer sacarle un poco más de información, ¿va? Y entonces en lo que estuvimos conviviendo, y después que le llegué a dejar su comida y todo, de repente empezó y en una noche me dijo: mira, y me empezó a decir: fíjate que esto, que lo otro, que aquí, que allá, y me empezó a contar. Entonces no tenía esa confianza, pero así como él llegó, muchas veces necesitamos llegarle a alguien, ¿verdad? Aquí puede ser, y no necesariamente como lo hemos dicho, no necesariamente hay que ir allá, aquí se puede, y amar a las personas y decirle: aquí estoy, te puedo ayudar a orar, ¿verdad? Creo que eso es bien importante. Dice, la verdad, podemos leer, y lo leímos ya, que la misión es ir y hacer discípulos, ¿sí? Y a veces es de poder arriesgar muchas cosas. Algunos se han ido a Medio Oriente a dejar Biblias o algo, arriesgando su vida. Pero eso es ¿por qué? Es por amor. Es por hacer las cosas por amor, por poder decirles: mira, el Señor te ama. Y muchas veces solo entregando una Biblia o diciéndole palabras sencillas, pero a veces solo es una acción tan pequeña para poder hacerla. Cada actividad, cada evento que realizamos allá, creo que lo que hicimos lo hicimos con fe. Eso fue algo bien importante. Hacer la actividad de los adultos. Nosotros trabajamos con los adultos. Ellos, cuando nosotros les empezamos a explicar cómo iban a hacer los juegos, ellos así como que: ¿será que los vamos a poder hacer?
Creo que con los jóvenes fue diferente, porque ellos son más activos, seguro. Y con las mujeres creo que también estaban un poco cerradas, así como que, pero cuando escuchamos hasta al otro lado, escuchaban los gritos de las mujeres, se la pasaron bien. Pero yo creo que fue la parte de cómo logramos conectar con ellos. Y algo que le gratifica a uno es que le digan, mira, si ustedes no nos hubieran ayudado de tal forma, quizás no se hubiera logrado así. Nosotros íbamos con toda la expectativa de hacerlo mejor, de hacerlo lo mejor para poder representar también a Iglesia Nuestra. Yo creo que eso también es importante recalcarlo. En Hechos 1:8 dice, y me seréis testigos, ¿verdad? Cada uno de nosotros podemos testificar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y lo que Dios puede hacer en la vida de los demás. Lo que tenemos que hacer es dar el siguiente paso. Aquí, si ustedes no saben qué hacer, pues pueden hablar con Hedy, está Johanna, está Paola, está Rubén, o si tienen la suficiente confianza pueden hablar con nosotros también, ¿verdad? Pero sé parte de una iglesia en misión y oremos juntos porque nos una de veras para poder impactar en la comunidad, nuestra nación y hasta lo último de la tierra. Porque ir y predicar el Evangelio no es solo, solo con mi comunidad, solo con mi grupo, solo con mi familia o solo con los que yo conozco, sino también con las personas que no conocemos. A veces uno logra conectar, ¿verdad? Es conocer, conectar y cuidar, ¿verdad? Es lo que hemos hablado muchísimo acá y la verdad es que a veces uno no puede conectar porque no nos acercamos, no abrimos también nuestro corazón o no le damos la suficiente confianza a las personas. Pero les digo, esta fue una experiencia maravillosa y yo los animo, si ustedes sienten el llamado, yo creo que no va a ser la única oportunidad en la cual vamos a poder viajar o poder servir o ir a hacer misiones. Ecuador es un país con mucha necesidad. Ya lo decía en la parte de las estadísticas, de 100 personas, 11 son cristianos. Entonces, ¿qué hay de los otros 89, verdad? Es un trabajo bastante arduo. La gente a veces no quiere escuchar, o tal vez la forma en que nosotros llegamos con ellos, o la forma en que queremos que se conviertan, pero realmente nuestra vida puede ser un testimonio vivo de lo que las personas pueden ver y que puedan seguirnos más adelante. Sí, yo los motivo realmente a que ustedes puedan, hablábamos también de que quisiéramos empezar a trabajar algo para que el siguiente año, porque ya los de Ecuador están hablando de Campamento Familiar 2026. Ellos ya están hablando de eso y yo creo que va a haber oportunidad de poder y trabajar. O sea, esto invita a las personas a poder trabajar, a poder plantarse algo para que en el futuro puedan compartir con alguien. Preparémonos, trabajemos. Nosotros pues hicimos algunas actividades por ahí y a Dios gracias, Él nos respaldó, Él estuvo con nosotros en todo momento, vimos la mano de Él, vimos su fidelidad, a pesar de que muchas veces nos desanimamos porque habían dificultades. La verdad es de que yo creo que el Señor trabajó en nosotros, nos hizo también entender muchas cosas y traer en nuestro corazón a estas personas y poder de ahora en adelante poder orar por ellos y poder creer de que el Señor va a hacer algo en ellos. Yo creo que eso es bien importante. Yo quiero terminar con algo también que compartía nuestro pastor en
en la noche del sábado, en el servicio, después de algunos testimonios, y él contaba algo, digamos, cuando yo lo conocí a él, no éramos nada, no éramos cristianos, y él oró por nosotros como 8 años, ¿verdad? Y pues cuando yo era joven, me gustaba coleccionar estampillas postales y tenía amigos en diferentes países del mundo, ¿verdad? Antes uno lo hacía por carta, no había nada de correo, ni todas esas cosas electrónicas, ni WhatsApp, ni nada de eso, ¿verdad? Entonces, la única forma era de comunicarse uno por carta, y yo fui acumulando y todavía los guardo. Y cuando yo lo conocí a él, pues yo le quería mostrar, le explicaba, mire que este sello es de aquí, de tal país, que no sé qué, y a él no le interesaba nada. Y yo decía, y lo compartía, ¿verdad? En el servicio decía, yo pasaba tiempo escuchándolo, no me interesaba nada de conocer de sus sellos, pero sí me interesaba su alma, su vida, ¿verdad? Y la verdad es que, digo, hoy después de 30 años o de 31 años de haber reconocido a Jesucristo como mi Salvador, yo le doy muchas gracias por el tiempo que Él dedicó, y a veces ese es el tiempo que nosotros tenemos que dedicarle a la gente, a escucharlos, ¿verdad? Aunque no nos interese, aunque nos cuenten cosas que no nos gustan, ¿verdad? Y él lo compartía, y la verdad es que y yo di gracias a Dios por eso, porque si él no hubiera tenido la paciencia, tampoco estaría hoy parado aquí frente a él. ¿Saben que después de 30 años se enteró que al pastor no le interesaban sus calcomanías? Después de 30 años se enteró Rubén Luis, pero sí le interesaba el corazón de él, y por eso el pastor se interesó en escucharlo y escucharlo y escucharlo, hasta que, a Dios gracias, profe Luis pues llegó a los pies del Señor. Y muchas veces nos pasa eso, ¿eh? A veces estamos con alguna persona y dice uno, pero a uno le interesa la vida de esta persona. Yo creo que eso es el punto clave, ¿verdad? Sí, y yo les digo y les animo, porque Satanás no está interesado en nuestro cuerpo físico, ¿verdad? En nuestro cuerpo material. Ese un día vamos a morir y se va a descomponer y se va a volver tierra, polvo, ¿verdad? Pero a él le interesa nuestra alma, y el alma de todos los que están ahí afuera que no conocen a Jesucristo y que andan en tinieblas, ¿verdad? Y esa es nuestra labor, nuestro trabajo, ¿verdad? Traerlos a la luz, conviértanse en luz para otros que anden en tinieblas. Así que yo quiero finalizar esta parte, y quiero pedirles a todos que se pongan en pie. Vamos a finalizar con una oración. Padre, esta tarde nos acercamos a ti con gratitud. Gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu paz y por toda bendición que derramas sobre nosotros, tanto espiritual como material. Podemos decir con certeza que tú has estado con nosotros y que tu fidelidad permanece para siempre. Hoy, como iglesia, clamamos delante de ti y decimos, henos aquí. Levanta nuestras voces y nuestras manos para declarar que queremos dar pasos concretos. Queremos avanzar en el camino, queremos llevar tu gloria a todo lugar para que muchos te conozcan. Te damos gracias, Señor, porque nos permitiste impactar vidas en Ecuador. Y sabemos que esto es solo el comienzo. Oramos para que levantes más misioneros, pastores y líderes, hombres y mujeres con corazón de reino, que impulse, Señor, a nuestra iglesia y a cada área de servicio para glorificar tu nombre, para gloria de tu nombre. Llénanos, Señor, con más de tu Espíritu Santo, y haznos tus testigos.
En el nombre de Jesús. Amén.